Devocional 25 de febrero, Hechos 18, 9, 10, siento temor. La implicación detrás de este mensaje es que Pablo tenía miedo, temiendo que aquí en Corinto su trabajo se viera interrumpido por judíos opositores como en Tesalónica y Berea, o por la mundanalidad tan fuerte cargada de lo que lo rodeaba. Hubo una fuerte conmoción cultural en Atenas, y ahora Pablo experimentaba una conmoción moral en Corintio. Su sudor, perfume y arena sofocaron el alma justa de Pablo y se sintió deprimido. La solución al temor de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús de no temer y hablar y no callar, lo cual es seguir compartiendo la palabra de Dios. Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo, solo que no tendrían éxito. Porque yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios de no temer y seguir predicando. Cuando entendemos lo que esto significa y quién lo dice, esto es suficiente. La promesa de Jesús enfatiza tres cosas: la presencia de Jesús, la compasión de Jesús y la colaboración de Jesús. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa adicional fue una garantía constante para Pablo, quien en varias ocasiones debió haber tenido dudas sobre la supervivencia y la salud de la iglesia en Corinto. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado iglesias. Su ministerio en Corinto se describe simplemente enseñándole la palabra de Dios. La duración de la estancia de Pablo en Corintio muestra dónde estaba su corazón en el ministerio. Él no era un evangelista de entrar y salir, sino un hombre comprometido con hacer discípulos. Pablo ya había pasado por otras ciudades donde siempre pasaba lo mismo. Llegaba a la sinagoga, predicaba de Cristo, unos se convertían y otros se enojaban, y los que rechazaban lo perseguían, lo golpeaban y lo apedreaban. Por lo tanto, Pablo tiene temor de que eso vuelva a pasar ahora en la ciudad de Corintio, donde se encuentre Jesús mismo. Se le tiene que aparecer en una visión y decirle que no tenga miedo, que siga hablando de su evangelio, porque Jesús tenía mucho pueblo en ese lugar, aún en una ciudad llena de pecado. Dios había elegido a muchas personas para hacerlos sus hijos y necesitaba que Pablo les predicara de él. Y eso fue lo que Pablo hizo durante 1 año y medio. Y así como Pablo, tú mismo no tengas temor de compartir lo que Jesús ha hecho por ti y por tu familia. Habla y no calles, ya que las personas en tu estudio, trabajo, vecino y familia necesitan escuchar de Jesús. Quizá Dios tenga pueblo en esos lugares y seas tú el instrumento de Dios para que use para traerlos al reino de Dios. Por tanto, que no te avergüence compartir de Cristo. Habla y no calles. Ahora vemos que los papeles son cambiados y aquel que perseguía a los cristianos para aprisionarlos ahora se encuentra en diferentes adversidades y persecuciones por predicar lo que él mismo condenaba. Pablo fue grande en todo, pues si lo buscamos como perseguidor fue probablemente el más grande en su tiempo, pero si lo buscamos como predicador fue el más eminente predicador del Nuevo Testamento. Pablo se encontraba en momentos en que ya el pueblo judío donde se encontraba muchos no creían en las predicaciones de un Jesús y les incomodaba que Pablo hable con tanto fervor sobre Jesús. Pero esto no fue una excusa para Pablo temer y dejar el ministerio, sino que dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora que fortalecía mucho la vida del apóstol eran las palabras consoladoras de su Señor, pues Dios mismo le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte de mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sé que el apóstol tomó mucha posición cuando escuchó estas palabras, se revistió de una confianza mucho más resistente, pero sabía que aquel que le hablaba no era hombre para mentir, sino que iba a cumplir cada una de sus palabras. Y es de saber que esto le confortaba en su momento solemne en que los judíos le perseguían. Muchas veces nosotros mismos nos encontramos sin salida, porque pensamos en qué dirán si hablo como sobre ciertos temas, o qué dirán en las calles si hablo sobre el pecado de tanta gente, de los homosexuales, de todos, entre otras cosas que se están dando en el día a día. Sin embargo, nuestro llamado es predicar el Evangelio tal y como está escrito, con toda sabiduría del Señor. Dios está con nosotros. No callemos la palabra de Dios, sino que ésta sea como un fuego en nuestro interior. El mandato para Pablo era muy claro: anuncia las buenas nuevas y no calles. Era muy evidente que el llamado de Pablo era ser un embajador para ir y anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuevo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuevo hable de él como debo hablar. Esta era su comisión, su llamado,
y nada podía detener en cumplirlo. Había mucha gente en la ciudad que necesitaba escuchar las buenas nuevas del Evangelio, y la tarea de Pablo era no callar, sino persistir hasta ver el fruto espiritual, el gran fruto de su labor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Sus corazones ya estaban listos, el Espíritu Santo ya estaba obrando en ellos. Todo lo que tomaba era que Pablo fuera y les predicara. Vemos que el terreno ya estaba preparado, solo faltaba la semilla del Evangelio que fuera plantada. Hoy nosotros tenemos la misma tarea, la misma misión, de ir a hablar y no callar. A pesar de la oposición o lo difícil de la labor evangelística, somos nosotros los embajadores de estos tiempos, de la última cosecha, antes de la venida del Señor. No podemos callar, ni podemos retroceder. Hay que obedecer al llamado para ir y alcanzar las almas perdidas. Los campos ya están blancos para la siega. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hoy es el día, este es el tiempo para ver nuestras ciudades impactadas por el Evangelio de Cristo Jesús. Ante esto, evalúa hoy, ¿siento temor? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor Padre Santo, tenemos que reconocer, Padre misericordioso, que no es una labor fácil, Padre amado, pero ante todo temor, Señor, encontramos, Señor, tu respaldo, el respaldo de tu Hijo, el respaldo del Espíritu Santo. Por eso, gracias, Padre bueno. Porque las veces que hemos sentido temor o las veces que nos han atacado, Señor, tú has estado ahí, tu Hijo ha estado ahí, el Espíritu Santo ha estado ahí, y la luz de tu palabra, Señor, nos ha guiado. Por eso, Padre bueno, y te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, pero ponemos en tus manos a todos aquellos, Señor, que han escuchado, que dicen que están tocados, Señor, Padre misericordioso, por tu palabra, están transformados por el Espíritu, Padre misericordioso, pero aún, Señor, no hablan, prefieren callar, Señor, prefieren seguir en silencio, prefieren que muchos se pierdan alrededor. Por eso, Padre misericordioso, hoy te pido, Señor, que nos des, Señor Padre misericordioso, ese respaldo, Señor, ese empujón, Señor Padre misericordioso, que siempre estemos respaldados por ti, Señor, por tu Hijo, por el Espíritu Santo, Padre misericordioso. Papito Dios, que no tengamos el miedo, Señor, el temor, Señor, la incertidumbre, Señor, sino que siempre andemos firmes en el Evangelio, Padre misericordioso, que todos y cada uno, Señor, levantemos la bandera, Señor Padre Santo, donde quiera que estemos, Señor, y tu Evangelio esté presente, Señor, en nuestros corazones, en nuestra boca y en nuestro caminar. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos recuerda, Padre misericordioso, que somos tus embajadores, Señor, que no somos secretarios, Señor, sino que somos mensajeros, Señor, que siempre estamos, Señor, enviados, Señor, a hablar, Padre misericordioso, a dar testimonio, Padre Santo. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿siento temor? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si sienten temor. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, suglorianmibogotá.org, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @bernalpastor. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.